de este tipo, cardiovascular, valga la redundancia, o un equivalente como son las enfermedades cerebrovasculares. Y la siguiente, vamos a empezar a hablar de qué es riesgo cardiovascular. Cuando nosotros hablamos de riesgo cardiovascular, nos referimos a una probabilidad. Un riesgo es una posibilidad de que algo suceda, no necesariamente tiene que suceder, pero está diciéndonos que puede producirse un evento. Entonces, el riesgo cardiovascular es la probabilidad de que un evento clínico. La mayoría de las guías, de las escalas que miden riesgo cardiovascular se refiere a que ese evento clínico genere muerte cardiovascular. Que le ocurre, la probabilidad de que un evento clínico le ocurra a un individuo en un lapso de tiempo. En general, las diferentes escalas diseñadas para establecer riesgo cardiovascular lo establecen a un tiempo de 5 años o de 10 años. Las que más utilizamos a 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le establezco el tipo de riesgo que tiene un paciente que estoy tratando, que estoy evaluando, estoy determinando qué posibilidad tiene él de morirse por un evento duro cardiovascular en los siguientes 10 años si no hago intervenciones terapéuticas, porque la finalidad de establecer riesgo es o aplicar medidas médicas o no médicas que disminuyan el mismo. Entonces, para los fines de este estudio o de lo que vamos a considerar, siempre es importante que recordemos la definición de riesgo absoluto y riesgo global. El riesgo absoluto es la probabilidad numérica que tiene un individuo de desarrollar enfermedad cardiovascular en un periodo de tiempo expresado como porcentaje. Mientras que el riesgo global es aquel donde se tiene en cuenta todos los factores de riesgo y con ellos se valora el riesgo que presenta el paciente. Vamos a hablar un poco más adelante de esto. Existen múltiples sociedades, escuelas, países, guías internacionales que tratan de establecer factores, escalas, mediciones para nosotros determinar dónde tenemos el paciente, y nacen aquellos términos que dicen riesgo bajo, leve, moderado, severo. ¿No? Lo que siempre se ha criticado en algunas guías es que las que dicen riesgo leve parece que el paciente, cuando le decimos que tiene riesgo leve, se relaja y puede aumentar su riesgo. Lo importante es que todo paciente que tenga riesgo moderado, riesgo elevado, tratemos en lo posible a través de las medidas que vamos a aplicar de llevarlo siempre a riesgo leve. Siempre les digo riesgo leve porque nulo o riesgo cero no tiene nadie. Y ustedes lo han visto, gente que no tiene, es paciente joven, que no tiene dislipidemia, que no tiene hipertensión, que no es factor genético relevante, entre otros factores, no se presenta ninguno y hace muerte súbita cardíaca, por ejemplo. Riesgo cardiovascular, ya lo hablamos, vamos a hablar de que entonces, si hablamos de riesgo, que es una probabilidad de que una persona se muera por un evento duro cardiovascular o un equivalente como enfermedad cerebrovascular, vamos a hablar qué es riesgo, qué es un factor de riesgo cardiovascular. Y cuando hablamos de factor de riesgo cardiovascular, nos referimos a una característica del paciente, bien sea biológica o un hábito, como por ejemplo el hábito tabáquico, que desde hace muchos años ya se sabía que su relación directa con enfermedad cardiovascular, un hábito o un estilo de vida, el sedentarismo, las dietas aumentadas en grasa saturada, todo eso, las situaciones de estrés, eso facilita o aumenta el riesgo que un paciente presenta estos eventos. Y entonces volvemos a definir, es la característica biológica, hábito o estilo de vida que aumenta la probabilidad de padecer o de morir a causa de una enfermedad cardiovascular en esos individuos que los presentan. Sale o surge en alguna literatura otras determinaciones u otras definiciones, porque siempre hemos escuchado factores de riesgo y sigue la clasificación modificables y factores de riesgo no modificables.
Pero no entiendo la pregunta. ¿Sería otra manera de No, clasificar? lo que pasa es que tú me estás hablando de mecanismos fisiopatológicos. Eso es otra cosa. O sea, yo puedo tener por insuficiencia cardíaca por algunos mecanismos, puedo tener, eso es otra cosa. Estamos hablando de fisiopatología, pero yo estoy hablando de un paciente que puede tener, haya tenido un antecedente de enfermedad cardiovascular y qué riesgo tiene residual o qué riesgo tiene. O un paciente que no tiene ningún evento cardiovascular, pero que yo lo voy a, cuando usted está allá en la rural, usted dice, este paciente lo voy a enviar a cardiología. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de morirse a 10 a 5 años. Eso es otra cosa. ¿Se entendió? La pregunta, ¿la escucharon? La duda que la bachiller tenía. Ok, no la escucharon. Ella habla, léele tu duda que leíste. En el libro de patología humana de López, en la parte de cardiología, en la introducción a las cardiopatías, dice que hay una amplia gama de enfermedades que pueden afectar en la carga cardiovascular. Hay cierta vida fisiopatológica que puede conducir a la ruptura del corazón, en donde especifica en seis Grupos. Ajá. El fallo de la bomba, o sea, el textual. El fallo de la bomba, conducción del flujo, recognición del flujo, conducción del flujo, trastorno de la respiración cardíaca y ruptura del corazón o ultramas. Exacto. ¿Qué es lo que te está diciendo? Está haciendo una introducción de que pueden haber fallas eléctricas, un paciente que tenga bradicardia, taquicardia, arritmia, el corazón no va a funcionar bien. Si tiene enfermedad arteriosclerótica no va a funcionar bien. Y eso es otra cosa. Pero nosotros lo que queremos es evitar que eso llegue. Y es otro tema. No tiene nada que ver con esto. Ok. Cuando hablamos de factor de riesgo cardiovascular, ya hicimos la definición y les decía, para retomar el tema, que había factores de riesgo modificables y no modificables. Usualmente desde hace muchos años viene esa clasificación. Y una clasificación clínica sencilla, aunque ya algunos textos no la nombran igual, pero es sencilla porque cuando usted identifica cuáles son los factores de riesgo que se pueden modificar y cuáles no podemos modificar, usted puede trabajar en base a aquellos que se modifican. Porque los que no modifican no podemos hacer nada. Por ejemplo, el riesgo diferente en el sexo, un hombre o una mujer, varía en cuanto al riesgo cardiovascular para este tipo de enfermedades. Por mucho que un hombre se vista de mujer o una mujer se vista de hombre, genéticamente el factor de riesgo es el mismo. Aunque las guías y muchas publicaciones ya están manteniendo eso al margen para no producir, alterar sensibilidades personales. Pero en términos generales usted no puede tampoco, si su papá, su abuelito se murió de 45 años, hizo una muerte súbita cardíaca, ese va a ser su abuelo, fue su abuelo y no lo podemos cambiar. En eso no podemos trabajar, pero sí podemos trabajar en aquel individuo que es fumador para eliminar el hábito tabáquico. Podemos trabajar en aquellos pacientes que tienen sobrepeso, que tienen sedentarismo, porque esos factores sí los podemos modificar, al igual que algunas enfermedades que aunque no son curables, pueden ser tratables, y en ese caso hablamos de disminuir también el riesgo. Por ejemplo, el hipertenso, aunque la hipertensión arterial no se cura como tal cuando es esencial o primaria, el paciente que está bien controlado de su presión, podemos decir que su riesgo va a disminuir, al igual que la diabetes. Cuando tenemos un paciente controlado metabólicamente, ese paciente también su riesgo va a disminuir si lo comparo con otro paciente que es diabético mal controlado. Entonces, nace o surge, a raíz de estos términos, otra definición que es marcadores de riesgo. Entonces, lo definimos como que son factores inherentes al sujeto que no pueden ser modificados. Eso es lo que son marcadores de riesgo, marcan un riesgo pero no pueden ser modificados. Y a eso se refiere sexo, genética, la edad. Su ausencia de los factores de riesgo, la ausencia de los factores de riesgo, no excluye la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular, y su presencia tampoco implica necesariamente que la va a presentar. Esto es importante estar claro, porque les repito, no necesariamente va a suceder, pero muy posiblemente ocurra. Bien, y estos factores de riesgo se han estudiado desde hace muchos años, y el estudio de Framingham en Estados Unidos,
que duró muchos años cuando inicia con esto del estudio de enfermedades cardíacas y empieza a investigar todos aquellos factores que definen o que hacen o que tenían en común los pacientes que presentaban enfermedad cardiovascular. Y comienza a describirse que la hipertensión y el colesterol, sí, es una relación directa, aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y comienza a darse la importancia a este tipo de patología y a saber que hay que tratarla. Y en sucesivos años ha habido modificaciones en las guías de la manera o en la manera en que las vamos a tratar. Pero es importante recordar que ya desde hace muchos años ya vienen relacionándose y lo más importante o lo que han definido la pauta para decir cuáles son factores o cuáles ítems son factores determinantes de riesgo ha sido el estudio Framingham y el estudio Procam, lo que han a partir de ellos definido cómo incide un factor de riesgo para la aparición de enfermedad cardiovascular y también nos han permitido definir qué tan directo es, si son factores independientes o no independientes para enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de factor independiente es que sí o sí facilita, favorece, promueve la aparición de enfermedad cardiovascular ese factor. Por ejemplo, el diabético. La diabetes per se es un factor independiente. Un paciente diabético, y más si no está controlado, independientemente de otros factores, que no tenga obesidad, que haga actividad física, que tenga niveles de que no tenga dislipidemia, que sus niveles estén óptimos, todo eso, a pesar de eso, él tiene, por ser diabético, un aumento del riesgo cardiovascular, porque es un factor independiente. Tenemos también, se empieza a asociar posteriormente a que los pacientes fumadores también tienen enfermedad arterial coronaria. Y todo así, a través de los años, siguen saliendo otros factores de riesgo que se van yendo sumando. Y fíjense que en 1994 ya se comienza a describir a la fibrilación auricular, que es una arritmia, como su nombre lo dice, que se genera en las aurículas como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y así vamos describiendo y a través o como base de estos estudios, las guías publican diferentes gráficos, diferentes formas de determinar el riesgo en sus pacientes. Usted puede descargar inclusive en el teléfono que mete los datos y la guía, los cálculos ya se los hace de dónde está su paciente. Y eso es importante, porque usted como médico general, como le digo yo a mis muchachos, ya ustedes son médicos, les falta un poquito, un empujón y llegan y ya están. Y van a tener licencia para sanar, pero licencia también para matar si se descuidan, ¿ven? Y hay que tener temor de Dios, porque cuando llegamos allá arriba, tú mataste a este y mataste a este. Yo no mataba a nadie, así que claro, cuando lo dejaste de atender, cuando no estudiaste y no pudiste llegar al diagnóstico porque no dedicaste lo que tenías que hacer, cuando no hiciste lo que tenías que hacer, tuviste responsabilidad. Y tenemos que tener temor de Dios. La siguiente. Entonces, volviendo a lo anterior, tenemos factores de riesgo clásicos, aquellos que ya vienen siendo investigados y estudiados hace muchos años, pero con el transcurrir del tiempo van saliendo y emergen otros. Tenemos los clásicos, donde hablamos de los no modificables, y tenemos lo que describimos y ya hemos nombrado, edad, sexo e historia familiar. Y aquellos que son modificables. En esa clasificación entramos en los modificables y los no modificables, que es la clasificación clásica. En los modificables entran desde el tabaco hasta las dislipidemias, por los valores de colesterol que debemos modificar si es necesario. Y en los nuevos tenemos varios grupos, y aquí resaltan los factores protrombogénicos que se han relacionado con enfermedad cardiovascular. Aquellos factores clásicos son factores de riesgo mayores independientes y se les ha descrito ya fuerte asociación con la enfermedad cardiovascular y son por supuesto presentes de manera frecuente en la población. Con mucha frecuencia vemos obesidad, hipertensión arterial, sedentarismo, entre otras. Mientras que los nuevos, su evidencia o la evidencia que describe de su papel etiológico no está tan claro. Se describe que pudieran tener no aquel factor directo, productor de enfermedad cardiovascular,
sino que puede ser un marcador intermedio de riesgo o un marcador más distal en la cadena patogénica. Son estos factores que estamos nombrando. La siguiente. Los clásicos tenemos aquí también de otra manera de presentarlos. ¿Cuáles son el colesterol? Lo que les hablaba ya, aumento del colesterol total, de LDL colesterol y disminución del HDL colesterol, que es lo que los pacientes dicen: colesterol malo, colesterol bueno, de alta y baja densidad. Y otros nuevos factores, los triglicéridos, el aumento de los triglicéridos ya también se describe, no solamente como el colesterol, que inicialmente se consideraba factor de riesgo, sino que ya también los triglicéridos, las partículas pequeñas y densas de LDL, como ocurre en el paciente diabético, que su LDL es más heterogénico, es más denso, más pequeño, y el fibrinógeno, entre otros. La siguiente. Tenemos también otras formas principales, otros principales factores de riesgo, los que son causales, aquellos que decimos esto va a producir esto directamente, y siempre lo hemos conocido: la hipertensión, el tabaco, por supuesto que la edad. A mayor edad, mayor riesgo cardiovascular, porque hay modificaciones del aparato cardiovascular, valga la redundancia, endurecimiento de los vasos sanguíneos, calcificación, que predispone a veces a hipertensión y a veces a enfermedad directa cardiovascular. Y los factores de riesgo predisponentes: si yo tengo un paciente con obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares, el sexo masculino siempre se ha relacionado más con enfermedades de este tipo, pero eso sí, no estemos claros. El factor de riesgo en hombres, si yo comparo a ustedes, a uno de ustedes o a dos de ustedes, un hombre y una mujer, que son jóvenes, que están en edad más o menos entre 22 años promedio, y yo los comparo, un hombre con una mujer de su edad, sin considerar otra cosa, que fumen, que tengan estrés, nada, solamente considerando la edad y el sexo, yo digo, se puede morir primero él que ella. Se va a morir primero el caballero, ¿verdad? Y nosotros las mujeres decimos: por fin pegamos una, porque las enfermedades inflamatorias, las enfermedades reumatológicas, las mujeres, y todas las mujeres, pues muchachas, eso no es tan así. Nosotros después nos ponemos intensas, y cuando llega la menopausia, el factor de riesgo se iguala. Quiere decir que el hombre que venía con el mismo riesgo llega a la menopausia a la mujer, y lo comparo con el hombre y digo: bueno, aquí ya, si comparo a una mujer y un hombre de 50 años, sin considerar ningún otro factor de riesgo, yo digo, se van a morir igual, se puede morir el hombre o la mujer. Pero como nosotras somos intensas, ¿qué pasa? Que cada década nuestro riesgo va en ascenso. Quiere decir que a los 60 años, cuando yo tengo un paciente o dos pacientes, comparo un hombre y una mujer de 60 años, solamente por sexo y edad, se me va a morir más rápido la mujer, porque ya comienza ese ascenso del riesgo y el hombre se mantiene. Y a los 70 tenemos más riesgo que a los 60. Estas son las modificaciones. Y los factores de riesgo condicionales a veces facilitan que otros factores de riesgo actúen o interactúen con ellos, y aparece la enfermedad cardiovascular. Así. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Esto es muy sencillo. Ok, aquí tenemos factores de riesgo, otra manera de decirle, ya numérica, cuando usted tiene un paciente de riesgo, cuando hablamos según la guía, yo les dije los pacientes con edad, a mayor edad, por supuesto, mayor riesgo, pero aquellos que están por encima de los 75 años tienen el riesgo mayor, son a los que le vamos a prestar más atención. Sexo masculino, factor independiente de la diabetes, lo que les decía, el paciente diabético, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, es de factor para enfermedad cardiovascular independientemente de los otros de la lista. Y así vamos describiendo cada uno de esos factores, en qué corte está para decir que tiene riesgo cardiovascular. La siguiente. ¿Y cómo actúan eso? Bien, generalmente hay una susceptibilidad genética en la mayoría de los pacientes. Pacientes que tienen familiares de primera línea, de segunda línea, con muerte, con enfermedades importantes cardiovasculares, cerebrovasculares o inclusive renales, enfermedad renal crónica. Algunos pacientes asiáticos, los pacientes de raza negra, se les ha descrito en la literatura mayor riesgo en comparación con otros. Esta susceptibilidad genética, que es multifactorial, necesita o se apoya en los casos de un factor disparador. Un factor disparador, llámese
lo que dice la lámina, factores ambientales o estilo de vida, porque las últimas guías publicadas ya empiezan a incluir otras cosas y saben que incluyen la contaminación ambiental como factor para disparar o predisponer estas enfermedades. Y esto se ve no solamente en aquellos factores, en aquella zona no me refiero a contaminación ambiental como tal solamente, es contaminación de ruido. El ruido ya está siendo considerado en las guías como factores dentro de este grupo. Aquellas personas que que viven en donde hay zonas de mucho tráfico, donde eso les contamina su estadía. Eso genera, también aumenta el riesgo, está explicado. Y tenemos el estilo de vida, el sedentarismo, la obesidad. Entonces todo esto va a unirse y va a potenciar el factor genético que ese paciente en particular tiene. Y eso ocurre muchos años antes. Por eso es que cuando nosotros establecemos factores de riesgo o establecemos el riesgo de una persona, lo hacemos a 10 años. Porque esto está ocurriendo años antes de que aparezca una enfermedad clínica o una enfermedad subclínica. Comienza a aparecer esto. Comienza a aparecer y con el pasar del tiempo empiezan a medirse ciertos marcadores bioquímicos o marcadores fisiológicos que nos ponen en alerta, pero ya esto venía ocurriendo. Entonces, ¿qué factores vienen alerta que nos ponen? Comenzamos a hacerle a esos pacientes un perfil lipídico y vemos que tiene un HDL colesterol, que el colesterol de alta densidad está bajo, y un LDL colesterol elevado. La glicemia también se puede encontrar alterada, aunque a lo mejor no esté en niveles de diagnóstico de diabetes, pero ya comienza a estar alterada. A lo mejor el paciente tiene síndrome metabólico, el paciente tiene hiperglicemia, diabetes, y todo esto generado por estos factores de riesgo que se unieron a la susceptibilidad genética. Y ya usted comienza a ver, aunque el paciente dice, yo estoy bien, estoy muy bien, me siento bien, yo no tengo nada, ya está armando su cuadro clínico en un futuro inmediato. En este caso, si esto evoluciona, si no hacemos intervenciones médicas y no médicas, o terapéuticas y no terapéuticas, porque las intervenciones médicas no terapéuticas se refieren a que el paciente haga ejercicio, que lo eduquemos desde el punto de vista nutricional, de corrección de hábitos, entre otros. Si esto evoluciona en el tiempo, ¿qué pasa? Ocurre una enfermedad subclínica y a veces, aunque el paciente en la enfermedad subclínica, como su nombre lo dice, hay estudios, hay complementarios que nosotros utilizamos y son complementarios, jamás paraclínicos. Los paraclínicos no existen. ¿Por qué? Porque nada se iguala a la clínica, nada está a la par de la clínica. Los complementarios son los que utilizamos porque nosotros lo complementamos lo que ya nosotros hicimos, diagnóstico a través de la historia clínica y el examen físico. Entonces tenemos la enfermedad subclínica y medimos el grosor de la íntima media carotídeo a través de estudio Doppler, ecodoppler, el calcio intracoronario, hacemos una tomografía de coronarias y vemos que tenemos calcio importante, patológico, y que otras que nos ayudan a pensar que ya ese endotelio está disfuncional. Si esto evoluciona en el tiempo, por supuesto aparece la enfermedad clínica, angina de pecho, infarto, muerte súbita cardíaca. Este esquema es importante que nosotros como médicos, ustedes como médicos, lo conozcan e intervengan en él, porque cuando el paciente llega al cardiólogo, usualmente ya todo esto ocurrió, ya visitó desde la susceptibilidad genética, los visitó a todos. Aquí, fue al ambulatorio de la Victoria, fue a la rural en la Rita, se fue a la rural en la Concepción y los encontró a ustedes allá haciendo su año de rural y no identificaron
esto y no detuvieron el proceso, o por lo menos intentaron detener el proceso. Entonces, cuando usted agarra el título a los 10 años, así como hay factores de riesgo de 10 años, usted mira hacia atrás en 10 años y piense cuántas enfermedades cardiovasculares evité que progresaran, cuánta enfermedad renal evité que llegara a diálisis. Entonces, esto es importante y por eso deben conocerlo. La siguiente. Las nuevas guías europeas, hay muchas guías europeas, americanas, todas varían. La americana salió, los europeos dijeron, no, pero esto no se parece a mi grupo de población, en fin. Pero las nuevas guías europeas, publicadas, revisadas después del 2023, publicaciones y revisiones 2023, ya el 20 fueron las últimas definidas, recomiendan la evaluación y el cálculo de riesgo cardiovascular de manera sistemática en toda persona adulta con algún factor de riesgo que usted tenga. Si usted tiene un paciente de 75 años, ya usted tiene que establecer el riesgo. Si usted tiene un paciente obeso, tiene que establecer riesgo. Si usted tiene un paciente hipertenso, diabético, porque ya usted está conociendo esos factores de riesgo. O un paciente totalmente sano, pero tiene incidencia familiar de muerte en jóvenes, de muerte, su papá se murió a los 40 años por un infarto. Todo eso hay que considerarlo y establecer las guías, hacer el cálculo del riesgo. También en hombres mayores de 40, mujeres mayores de 50, tienen que hacerse, realizarse. De hecho, el score que les voy a presentar habla después de los 40. Después de los 40, independientemente que tenga o no tenga otro factor de riesgo, usted haga el cálculo. Y se puede repetir cada 5 años, porque ya sabemos que ese cálculo que usted le hizo va a durar 10 años, más o menos, de 5 a 10 años. Muchas de estas escalas para establecer riesgo vienen para que usted establezca el riesgo de lo que va a ocurrir en 5 o 10 años. La mayoría a 10 años más que a 5. Ok. ¿Y qué ventajas tiene que usted utilice las tablas de riesgo, que se habitúe, que se familiarice con algunas y que la utilice de forma regular? Es que son herramientas fáciles de usar. Usted las tiene, están a la mano. Cuando usted está en la rural, en la medicina que estamos practicando, seguramente les llega un paciente con dolor precordial y le va a ser difícil hacer una cosa tan sencilla como un electrocardiograma. Pero no lo puede hacer, no puede determinar. Quizás hay muchas cosas que se nos escapan, no tanto por conocimiento, sino porque yo digo que mis muchachos son buenos, todos estos muchachos son buenos, sino más por carencias de medio. Pero no nos dejemos llevar, no nos contaminemos con el medio. A veces podemos hacer un poco más y nos excusamos en esa situación. Entonces, seamos también, tratemos de mejorar la situación en lo posible. Y una de las maneras de utilizar estas herramientas, tienen en cuenta esta tabla la naturaleza multifactorial de la enfermedad cardiovascular. Permite flexibilizar su manejo cuando no se puede alcanzar un nivel ideal de un factor de riesgo, se puede reducir el riesgo total controlando otros factores que presenta el individuo. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden, el estrés. Hay pacientes que tienen sumado estrés laboral, por ejemplo, y usted no lo puede modificar y el paciente en ese momento no puede dejar el trabajo porque de eso depende el sustento de su familia y todo por el estilo. Ese factor, aunque usted no lo puede mejorar, la facilidad que cuando usted utiliza las tablas, investiga otros factores de riesgo sobre los otros, puede también y puede disminuir el riesgo total. Emplea el riesgo cardiovascular mortal en lugar del total. Esas tablas lo que determinan es que el riesgo de morirse, usualmente el riesgo de que se va a morir por ese evento en ese tiempo determinado. Los episodios de enfermedad cardiovascular no mortales varían según las definiciones, los métodos diagnósticos y a lo largo de los años pueden modificarse. Establece un lenguaje común para la práctica clínica, de manera que usted le establece un riesgo leve, moderado, y su colega, cuando es reproducible, porque su colega va y la semana siguiente y verifica que el riesgo que usted le hizo lo determinó como medio, no es algo que como que a mí yo quiero, me parece que es medio, me explico, me parece que tiene riesgo medio, no, es más objetivo y el otro lo puede reproducir. Permite una valoración más objetiva, como les decía, muestra el incremento del riesgo con la edad y en el caso del modelo SCORE, que es el que vamos a describir, calcula el riesgo de todas las enfermedades cardiovasculares. La siguiente.
Entonces, volvemos otra vez que el riesgo establece probabilidad de sufrir un evento de esto en un periodo determinado de tiempo, como les dije, de 5 a 10 años. ¿Y cuáles son esos riesgos o esas enfermedades que puede sufrir ese paciente o por las cuales puede morir o tiene riesgo para morir? Tenemos la cardiopatía isquémica, las enfermedades cerebrovasculares, la arteriopatía periférica, también está incluida la insuficiencia cardíaca, las enfermedades de la aorta. En los sistemas más recientes del SCORE es lo que esto se incluye, estas dos últimas en los últimos SCORE. El cálculo permite valorar de una manera eficiente la introducción del tratamiento farmacológico. Por ejemplo, si usted hace el cálculo, tiene dislipidemia y nuestro paciente está, usted decide y coloca tratamiento según las pautas. Y eso le va a también a tratar de determinar a usted conductas terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas. La siguiente. Actualmente se concede gran importancia también, y las guías ya empiezan a resaltar eso, los factores psicosociales a los que el paciente está sometido. Y uno de los factores que resalta es el nivel socioeconómico, el aislamiento social, la depresión, la hostilidad, el estrés laboral o familiar. Además de que asociarse a un mayor riesgo, estos factores empeoran el pronóstico de los pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica establecida y dificultan significativamente el control de los factores de riesgo, por eso están incluidas. Porque es el paciente que está deprimido, que tiene estrés. De hecho, las últimas guías ya comienzan a incluir las enfermedades mentales para los que son psiquiatras o quieren ser psiquiatría o quieren hacer psiquiatría, son futuros psiquiatras me refiero. Las enfermedades mentales, ya esos pacientes deben sometérseles y establecer el riesgo cardiovascular que tienen, porque su situación mental no permite que el control adecuado, que obedezcan o sigan las pautas que le damos como médicos, que cumplan el tratamiento adecuado. Y lo mismo pasa con el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico ha sido incluido porque muchos de los pacientes, por falta de dinero, no cumplen los tratamientos adecuados, no hacen dieta adecuada, las dietas que son con excesos de carbohidratos, procesados, de harinas, también aumentan el riesgo cardiovascular, eso está descrito. Entonces todos esos factores, por esos motivos, se incluyen como aumentadores del riesgo cardiovascular. Usted tiene un paciente, está hipertenso, buenas noches, está hipertenso, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer con ese paciente? Usted o va a hacer, o no está hipertenso, simplemente llegó a su consulta, usted quiere saber si tiene hipertensión como riesgo cardiovascular, y usted lo que tiene que hacer es la toma de la presión en el consultorio de manera correcta, como se lo enseñamos en semiología, ¿verdad? Y es la prueba que se recomienda, la toma de presión. Eso no es costoso. Usualmente los centros tienen tensiómetro, manómetro, o ustedes usualmente tienen uno, ¿verdad? Y se considera un punto corte 140 para la sistólica y 90 para la diastólica. Cuando estamos en consultorio, cuando tomamos la presión y cuando estamos evaluando factores de riesgo, porque acuérdense que hay guías que definen y hacen diagnóstico de hipertensión según valores. Esto, punto corte, también puede variar según la edad, se puede modificar, pero en términos generales este es el valor que vamos a utilizar. Si una primera toma es de 140 a 90, podemos medir al menos 3 ocasiones separadas en el tiempo. En cada visita se medirá como mínimo 2 veces y la separamos cada toma por varios minutos. Para el cribado, para que usted diga, se recomienda que la presión al menos una vez hasta los 14 años de edad. ¿Cuándo lo va a hacer? Toda persona menor de 14 años, por lo menos una vez en su vida se le debe tomar la presión arterial. Pediatra futuro, tenemos que estar pendientes de esto. No es habitual que en la consulta de pediatría usted le tome la presión arterial, pero sepa que por lo menos se acuerde de tomar la presión arterial hasta los 14 años por lo menos una vez. Y de cada 4 o 5 años, si ya el paciente supera los 14 años, hasta los 40 años por lo menos, cada 4 o 5 años, obviamente si esa presión arterial está dentro de límites normales. Ahora, por encima de los 40 años, la vamos a hacer, si está normal, por lo menos cada 2 años. Y sin límite
superior de edad cuando vamos a hacerlo cada 2 años. Eso significa que su paciente va a la consulta y usted tenga la especialidad que tenga, sea traumatólogo, usted aprendió a tomar la presión arterial, tome la presión arterial, y si usted la considera, porque su paciente va anualmente y lo hace cada 2 años, usted toma la presión y si la encuentra alterada, envíe, o si no hace el riesgo cardiovascular, determina el riesgo cardiovascular, por favor, envíelo a la consulta. Otra de las cosas que nosotros vamos a investigar es la dislipidemia. Vamos a determinar el colesterol total en sujetos asintomáticos que no tengan otros factores. Si nosotros hacemos HDL, colesterol, vamos a permitir una mejor aproximación al riesgo global. El colesterol total y de HDL colesterol en pacientes que presentan otros factores de riesgo es indispensable las dos, no una u otra. También tenemos los valores límites que usted va a considerar cuando esté en la rural y usted haga colesterol. Miren los límites, que es hasta 249 y definida 250. Cuando tenemos este límite, ese valor límite, nosotros vamos a decidir si vamos a tratar o no vamos a tratar, dependiendo si existen otros factores de riesgo cardiovascular, si el paciente no hace la dieta adecuada. Eso es lo que se refiere al límite. El límite, el juicio clínico entra aquí. Y se recomienda una determinación de colesterol y de HDL al menos una vez en los hombres antes de los 35 años y en las mujeres antes de los 45. Y después de esta edad, usted pídale por lo menos cada 5 o 6 años hasta los 75 años inclusive. La siguiente. La diabetes también, una glicemia basal es la más válida y fiable, también puede hacer una sobrecarga oral de glucosa cuando la glicemia basal no es determinante, ¿no? Se encuentra alterada. El grupo de edad, el del privado aparece costo-beneficio, ¿cuándo la va a pedir? Principalmente 40, 70 años. Y más aún, más importante que lo solicite después de los 50. Y en los subgrupos de pacientes y en los obesos, aunque no cumplan con ese criterio de edad, solicítele glicemia basal o tolerancia si no aplica la glicemia. En personas con riesgo de diabetes ya es diferente, haga una glicemia basal. Si es normal, ya no lo va a hacer, lo va a hacer cada 3 años. En relación a la edad, se recomienda realizar la determinación de glicemia basal a la vez que el resto de los factores de riesgo cardiovascular, va a buscar hipertensión, dislipidemia, entre otras. La siguiente. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de esos factores, porque usted sabe que la diabetes, la obesidad, todos son factores de riesgo, pero usted tiene que saber si su paciente está o no en riesgo de hipertensión, de dislipidemia. Si no lo hace, no va a saber. Entonces, siempre dicen, ay no, yo le pido la glicemia cada 3 meses, cada año, Entonces ya ustedes saben que hay basamiento científico para que cada cierto tiempo usted lo pida, porque lo debe solicitar. Ahora, individualiza siempre el caso y hay pacientes, sobre todo en esos de riesgo límite, donde usted va a aproximar la solicitud de los complementarios. ¿Cómo vamos a hacer la obesidad? En las consultas también mida el perímetro abdominal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una cinta métrica lo pasa por el punto de la última costilla, entre el punto de la última costilla y la cresta ilíaca, en el punto medio o en la cintura. Esos valores son los que nos van a llamar la atención y eso lo van a determinar ustedes en síndrome metabólico. ¿Ya vieron síndrome metabólico? No, bueno, los míos tampoco. Lo que pasa es que a mí estas clases me agarraron de sorpresa, porque yo siempre doy las clases por allá, por julio, ¿no? Y entonces no sé qué pasó, que me mandaron, la doctora me dijo, ¿puedes ahorita? Y yo, sí, bueno, al mal tiempo dale prisa. Y vámonos. Entonces eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, porque la obesidad, porque es importante. Y de los muchachos me dicen, ahí viene la profe con los obesos, que no le gustan los obesos. No, que no me gustan los obesos, no me gustan. No es una cuestión de gusto, es una cuestión de salud. La grasa corporal es necesaria. Es necesaria porque debajo de la piel, donde debe estar ubicada, es una fuente de energía, es una fuente de calor, ayuda o da soporte a los tejidos, al resto de los tejidos, ¿verdad? Por eso esas personas que eran muy gorditas, sobre todo si tienen más edad y pierden mucho peso, ay, que se ven más viejitas, porque por supuesto la grasa también la perdieron en la cara y cae la fascia. Entonces se ven como que mayores, porque ese tejido de soporte o de sostén que da el tejido, que da la grasa,
A esos restos de piel no existe, se cayó, disminuyó el contenido. Para eso la piel, la grasa está, esa es la fuente de grasa necesaria. Pero como los seres humanos en el venir y venir de los años nos hemos empeñado acá en cambiar nuestra anatomía, nuestra histología y nuestra fisiología. Cuando Dios creó el mundo, no creó al hombre obeso. El hombre primitivo, para poder comer carne, tenía que salir persiguiendo a un animal, matarlo. Eso no lo podía hacer todos los días, y comía. El hombre primitivo, para trasladarse de un sitio a otro, no había carro, no había bicicleta, no había nada. Bueno, bicicleta más bien es aeróbico, pero no había carro, no había moto, no había nada. Se tenía que trasladar caminando. Para comerse una fruta subía al árbol, para tomar agua iba al río, y todo eso tenía un gasto energético. Además de que cuando había la época de frío, el hombre primitivo tenía que meterse en las cavernas, y en ese momento no había alimento, no había nada. ¿Y de dónde obtenía su energía? Pues el organismo fue creado para eso, para que en el momento que no había energía, que no había alimento, venía el metabolismo en reversa, y es lo que ustedes ven en bioquímica y ven todo eso, ¿verdad que sí? Ajá, para degradar el glucógeno y la grasa, y comienza a haber lipólisis, para obtener de esa grasa, que es la fuente de energía que no la puede consumir. Entonces nuestro organismo, si consume 3.000 calorías, y gastaba 2.000, las otras 1.000 las guardaba para cuando no había, ¿verdad? Para ese tiempo que el hombre primitivo se metía en las cavernas. Y resulta que fue guardando, pero resulta que ahora nosotros nos acostumbramos a que nos subimos escalera eléctrica o ascensor, para todas partes en carro, en moto, no caminamos. Comemos con hambre o sin hambre, entonces no falta, usualmente no falta. Pero el organismo no se adaptó, él cree que tiene que seguir guardando para cuando no haya, y lo guarda en forma de grasa. Y comienza a aparecer grasa en sitios donde no debería haber. Comienza a haber una distribución de grasa intraabdominal, y eso hace disfunción de los órganos, disfunción de tejido, y es lo que llamamos, o aparece un término que se llama lipotoxicidad, que ustedes han escuchado, al igual que, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? No, como lo escucho conversando, no echen el cuento porque es importante, ¿verdad? Entonces aparece el término de lipotoxicidad, y es que la grasa comienza a parecer tóxica en ciertas manifestaciones. Entonces por eso es importante el perímetro abdominal, porque la grasa intraabdominal es la que nos interesa medir, conocer en nuestro paciente. El paciente, como hacer todo paciente con sobrepeso, con abdomen prominente, que de forma visual ya usted considera, debe hacer o determinar la circunferencia abdominal, la siguiente. En cuanto a los antecedentes familiares, también es necesario que conozcamos los antecedentes que tiene el paciente de primero y segundo grado, tanto a lo que refiere a enfermedades prevalentes como factores de riesgo, ¿no? Sobre todo cuando sospechamos de hipercolesterolemia familiar o que tenga paciente de enfermedad cardiovascular prematura. Por supuesto que tienen más valor cuando son de primer grado. La siguiente. Ahí dice las edades por las cuales usted considera. Eso es importante porque dice, déjame un momentico, de 55 años en el hombre y de 65 en la mujer. Por ejemplo, si a usted le dice a un paciente, no, ¿quién se murió de su familia del corazón? Mi abuelita. ¿Y qué edad tiene su abuelita? 90 años. Ya eso no es tan riesgo cardiovascular, pero si le dice su papá o su abuelita se murió a los 40 años, ya sí, ¿ven? Porque ya tenemos esta edad. La siguiente. Es importante también revisar la alimentación que el paciente consume, y se recomienda dieta mediterránea, disminuir inclusive la carne roja, aumentar el consumo de pescado, el pescado azul por lo menos una vez a la semana, y aumentar la fibra. Eso es importante. También antes decíamos que el alcohol era un factor protector o cardioprotector, pero cada vez ya está más descrito que no, que puede hacerse, que es un factor también predispone para otras patologías y no es tan protector como se decía. Entonces hay que cuantificar el número de volúmenes de cerveza que se toma el paciente, estimar la graduación, etc.
Y la actividad física que el paciente también usted lo debe determinar cómo lo hace. Y lo puede hacer anotando con puntaje. Importante actividad física 4 y 1, no trabaja o es sedentario, no hace nada. Y el tiempo de ocio que tiene el paciente también lo podemos cuantificar. La siguiente. Se debe cuantificar la cronología, la potencia de los factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo el cigarrillo, cuántos cigarrillos, desde cuándo fuma, etc. Debe registrarse la presencia de enfermedades sistémicas que tengan carga inflamatoria, la psoriasis, las enfermedades virales, es importante también, las reumatológicas, que ya se habla más de inflamatorias, también debe recogerse en mujeres antecedentes de hipertensión, de diabetes gestacional. Las guías actualmente también están incluyendo patologías obstétricas, aquellas mujeres que han tenido diabetes gestacional, hipertensión en el embarazo, todo eso aumenta el riesgo cardiovascular, que han tenido óbito fetal, partos prematuros. Esas mujeres, para los que van a ser obstetras, tienen un riesgo que va en aumento, y si se une a otros factores de riesgo conocidos, mucho más. Entonces, todo eso, fíjense que es importante. El ovario poliquístico también dentro de las patologías. En los hombres, los trastornos eyaculatorios, inclusive pueden también relacionarse con enfermedad cardiovascular. La siguiente. La proteína C reactiva ultrasensible, se las traigo, en un factor que emerge en los últimos años, y ha demostrado su capacidad predictiva de riesgo. Su determinación en estudios principalmente epidemiológicos permite determinar pacientes que pueden presentar un riesgo global independiente de los parámetros lipídicos, pero tiene elevada variabilidad intraindividual, lo que dificulta su utilidad práctica. Por eso no la pedimos de entrada o frecuentemente, más si tenemos otros factores de riesgo cardiovascular. La siguiente. Tenemos también algunas medidas de índice tobillo, donde usted, como lo dice la lámina, puede medir el índice, la presión arterial sistólica del tobillo del paciente entre la presión arterial diastólica del brazo del paciente, y puede haber un valor inferior a 0,9, lo que indica que puede haber una existencia o exista una obstrucción periférica de miembros inferiores, arterial periférica de miembros inferiores del 50% más. Por allá están muertos, la con el teléfono. Por su sencillez puede realizarse de forma sistemática, pero tiene una limitante, que se recomienda realizar este índice calculándolo con Doppler, en simultáneo, y esa es la limitante que tendría para hacer. La siguiente. Hay otras maneras esta es la clase más aburrida, las demás son peores. Bueno, muchachos, porque es mucha teoría, mucha cosa, pero hay otras maneras de establecer riesgo cardiovascular, y es a través de estudios ya más invasivos de imágenes que nos pueden apoyar para establecer. Y una de las cosas es medir la placa de ateromas en carótida, el grosor de la íntima media de la carótida, ¿no? ¿Por qué lo vamos a hacer? Por ecografía Doppler, ¿no? Y nos ayuda a reestratificación del riesgo cardiovascular. Ahí les dice que el engrosamiento focal mayor de 50, un índice, ya nos habla de protrusión de la luz del vaso. Esto lo hacemos más en cardiología. Yo lo que quiero que ustedes conozcan que existe. A su nivel es importante el manejo de las dislipidemias, hipertensión, la identificación de esos factores de riesgo que pueden modificar y los que son accesibles a ustedes en la consulta. Tenemos también el calcio coronario, que es a través de la tomografía coronaria que podemos determinar el índice de calcio en una puntuación igual o superior a 300 unidades Armstrong. Sugieren el percentil 75 para la edad. Y esto lo determinamos, calcio intracoronario, y podemos decir o sugerir que hay enfermedad y difusión endotelial por este depósito de calcio. Esto lo hacemos en cardiología. De hecho, cuando tenemos un paciente con dolor precordial, que no es tan típico, está intermedio, un paciente con bajo riesgo, nos ayuda a definir el diagnóstico o afinar el diagnóstico. En cuanto a la angiografía por tomografía computarizada, muestra enfermedad coronaria estenótica subclínica, lo que les decía, después viene la clínica, y capaz de aportar información adicional a los factores de riesgo clásico, en especial diabetes, pacientes con hipertensión de larga evolución. Es hipertensión.
Las pruebas especiales también se pueden medir algunas como la homocisteína, la fosfolipasa 2. Todos estos factores ya son más específicos cuando los vamos a solicitar en algunos casos determinados. No los va a solicitar usted en su rural. La siguiente. Entonces, dentro del ámbito clínico, como les había dicho, existen tablas de riesgo cardiovascular para determinar qué riesgo tiene su paciente de padecer 5 a 10 años. Estas tablas, por supuesto, como les dije al inicio, se han realizado, se han configurado en base a estos estudios epidemiológicos que les nombré. Y se han recogido la información de múltiples personas. Lo que ha ocurrido allá se ha traspolado y se han creado las tablas. No existen, como les dice la lámina, sistemas de evaluación de riesgo que son validados. Y ahí les nombro algunos, de los cuales han sido unos bases como el PROCAN y otros riesgos, tablas que han nacido para determinar el riesgo. La siguiente. En la actualidad, la de mayor prestigio es el SCOR. Ahí tiene la sigla y determina el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en 10 años. Para usar este tipo de tabla, de tener en cuenta los puntos que les menciono ahí, el porcentaje de riesgo de morir en los próximos 10 años a causa de enfermedad cardiovascular es lo que vamos a obtener cuando lo aplicamos. Se puede aplicar a pacientes, la común, entre 40 a 65 años o más de 65. Debemos conocer los datos de la persona que mide la tabla. Esas son las limitantes. Usted tiene que conocer la edad, el sexo, si es fumador o no es fumador, la presión arterial y el nivel de colesterol que tiene el paciente. Eso es necesario para que usted la pueda aplicar. Muchas computadoras, un teléfono, le hacen ya el cálculo. Cuando usted mete el score, mete esos datos y él le va a dar el valor o el riesgo que tiene el paciente. Entonces debemos conocer, se aplica entre 40 a 65 años, porque es donde existe mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Después de los 75, el riesgo es mucho mayor. Hay algunas tablas que se pueden utilizar después de los 75. Ajá, dale. Y todos esos datos va a dar un informe. Es una ayuda en la toma de decisiones. Usted ve, tiene riesgo alto, bajo, lo voy a enviar a cardiología. No, yo lo voy a tratar, le voy a corregir la dislipidemia, me voy a dar un chance, le voy a poner atorvastatina solamente, le voy a poner atorvastatina cetimida porque necesito mejorar, necesito que haga actividad física porque este es el riesgo. Al disminuirlo, usted lo logró, excelente. Si no, usted decide. Por eso nos ayuda a determinar ese riesgo. Dale la siguiente. Eso es teoría. Aquí tienen la prevalencia de riesgo cardiovascular, está la actualización de las guías. Las últimas guías no la han modificado mucho, hay algunas modificaciones que aparecen en otros scores del mismo score. Entonces aquí tenemos una tabla que habla 65, 60 años, 55 años, 50 y 40 años. Usted va a ubicar a su paciente. Tengo un paciente de 40 años, lo ubico aquí. Después digo, ¿es fumador o no es fumador? Si es mujer o es hombre. ¿Ah? Aquí lo ubicamos en 40 años, vamos ubicando si no es fumador, si es fumador. Y vamos haciendo el cálculo. Les voy a poner un ejemplo, la siguiente. Aquí cuando vemos el nivel de colesterol, la presión arterial, aumentando la tabla de riesgo relativo, la siguiente, cuando vamos a calcular, y aquí tenemos un ejemplo de la guía, para que lo entiendan facilito, esto no tiene ciencia. De todas maneras, les repito, usted lo coloca en su teléfono y le calcula el riesgo a su tía, a su abuela, a su novia, a su suegra, a todo el que usted quiera. Entonces tenemos la misma tabla que estaba allá. Tenemos cada uno de los valores donde dice el score, según la ubicación donde usted le dice el riesgo de probabilidad de morir 15%, de 10 a 14%, de 5 a 9%, etc. Y vamos diciendo si es mujer o es hombre, lo que les decía. Y usted tiene un paciente de 55 años de edad, hombre. Permítame un segundito, disculpe. Entonces tenemos, fíjense que aquí tiene un ejemplo. Una mujer de 55 años de edad con presión arterial 140/85. Aquí estamos tomando en cuenta las históricas, ¿verdad? ¿Dónde la voy a ubicar aquí? En 55 años. Tengo mi paciente. Dice, es mujer. Lo ubico de este lado, no lo voy a ubicar de este lado porque este es para hombre. Lo ubiqué aquí. La mujer tiene 55 años, tiene colesterol de 250 miligramos, pero aquí está expresado en milimol, pero aquí tienen ustedes el valor, 250 miligramos aquí, en esta casilla. ¿Ven? Entonces ustedes van ubicando y tiene de presión arterial 140. 140 es fumadora, ¿verdad? Entonces va de este lado, no de este. Tiene 140, va aquí en esta línea. Y tiene 100, 250, va aquí. Hago el corte, está aquí. No tiene ciencia. ¿Es difícil? No. Ustedes lo hacen mejor que yo.
Entonces, así usted establece, tiene 2. Ahora viene el problema, ¿cómo vamos a interpretar ese 2? Este resultado 2 representa, y se los coloco aquí, yo se los escribí para que ustedes no se les olvide. Cuando lean la lámina, porque yo sé que esta clase la gana todo el mundo, lean la lámina, se acuerden y lo interpreten de esa manera. Cuando usted se lo haga a su mamá, a su papá, a su abuelita, bueno, su abuelita sí es joven, sí, porque tiene que tener hasta 65 años. El resultado es 2, representa un riesgo relativo, y decimos que ese riesgo, esa persona, esa mujer, tiene 2 veces más riesgo de morir en los próximos 10 años a consecuencia de una enfermedad cardiovascular si lo comparo con una persona sana, como ella, con sus mismas características. Ahora, ese riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, ese que me dio, lo multiplico por 3, el resultado en el caso de hombres, y en el caso de las mujeres, por 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ese 2 lo multiplico por 4, me da 8. Que digo, 8 veces, esa mujer tiene 8 veces más riesgo que una persona sin factores de riesgo cardiovascular. Eso se refiere a las tablas de riesgo. Entonces usted dice, tiene 8 veces mayor riesgo, tengo que intervenir en ella, tengo que hacer algo, tengo que mejorar el colesterol. Porque aunque decía 240 está en 59, tiene 250 y es fumadora. Y entonces empiezo a investigar otras cosas y tengo que modificar su estilo de vida, tengo que hacer que deje el hábito tabáquico, tratar de lograr en lo posible que deje el hábito tabáquico, que haga actividad física, busco otros factores de riesgo cardiovascular o la envío al cardiólogo para que establezca su riesgo y minimice al máximo posible ese factor. Cuando usted la vuelve a valorar en 5 años, ya ese riesgo no debería estar en 8, debería estar en 2, en 3, igual que arriba, no en 2 sino. ¿Se entendió el score? No es complicado, tiene que saber sexo, edad, presión arterial sistólica, ¿qué otro factor? Si es fumador o no fumador, y el nivel de colesterol, cosas que van a ser accesibles para ustedes en la rural. Usted puede tener la tablita y la ubica y lo hace, o lo hace a través del teléfono, hace el cálculo. La siguiente. Entonces tenemos también que hay nuevos algoritmos que se han ido modificando en el tiempo y nace el Score 2 y el Score 2OP. En primer lugar, es importante definir las características de cada individuo para considerar el tipo de prevención más adecuada, distinguiendo 4 grandes grupos. Las personas aparentemente sanas, es importante que usted verifique, los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, los pacientes con diabetes tipo 2, los pacientes que tienen factores de riesgo específicos, que tengan insuficiencia renal e hipercolesterolemia familiar. En el grupo de los pacientes que tengan riesgo y que sean aparentemente sanos, se recomienda la aplicación del Score 2 con edades entre 40 a 69, que es el cambio. Aquí está incluyendo ya hasta los 69 años. Y el Score 2 para mayores de 70 años hasta los 89. La siguiente. Recuerden, aquí es más de lo que ya les dije, las enfermedades obstétricas y las no obstétricas, como el ovario poliquístico, la menopausia prematura y la disfunción eréctil, tienen factor de riesgo, ya también son consideradas. Tenemos que hacer el cribado periódico de hipertensión en mujeres que están con estos factores, que tengan antecedentes de parto pretérmino, muerte fetal, hombres que tengan disfunción eréctil, entre otros. El síndrome de ovario poliquístico confiere un riesgo significativo para el futuro desarrollo de diabetes. ¿Por qué? Porque tenemos entre las causas del ciclo metabólico. Y la contaminación ambiental, que es una de las principales causas de pérdida de años de vida, ajustado por discapacidad en todo el mundo y es un modificador del riesgo cardiovascular, como ya les dije. Otra de las cosas que dicen las nuevas guías también es que se cambia el término de enfermedades autoinmunes por condiciones inflamatorias, y estas patologías crónicas inflamatorias aumentan el riesgo cardiovascular. O sea, que si usted tiene un paciente con artritis reumatoidea, esclerodermia, entre otras, sepa que tiene ya el riesgo por estas patologías inflamatorias o esta condición inflamatoria, el riesgo cardiovascular. Por lo que debemos calcular su riesgo. Y las patologías mentales también se asocian con mayor riesgo de enfermedades y muerte. ¿Qué modifica el riesgo? En pacientes en límite para tomar una decisión. Aquel paciente que usted dice, ¿verdad?, tiene riesgo más o menos, ¿cómo voy a hacer con ese paciente? Estos modificadores aumentan o disminuyen el riesgo cardiovascular, que es la etnia. Si usted tiene un paciente que tiene bajo riesgo, riesgo límite, pero es de raza negra o de Asia, tiene posibilidad. Entonces, usted está en el límite, trátelo, identifique y modifique su factor de riesgo. Si tiene estrés psicosocial, si padece de cáncer, si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, menopausia precoz y lo mismo que hemos hablado hasta ahora. La siguiente.
Modificadores de riesgo, el sedentarismo, obesidad, tenemos que tratarla. Si hay enfermedad arterial prematura, esto aumenta y lo podemos multiplicar. Ese valor que lo dio lo vuelve a multiplicar, ¿ver? Porque va a hacer mayor riesgo cardiovascular y no está aplicado en las vías. O sea, si tiene enfermedad familiar, ese valor que les dio anteriormente lo puede multiplicar y el riesgo va a ser mayor, ya no va a ser 8, va a ser más. Bajo nivel socioeconómico, el paciente diabético lo vamos a multiplicar por 3, en las mujeres lo multiplicamos por 5, los triglicéridos altos HDL también van a aumentar el riesgo cardiovascular, y aquellos pacientes que aunque estén asintomáticos, nieguen otras alteraciones, tengan enfermedad cardiovascular subclínica, que lo identificamos por el índice de presión tobillo-brazo, con Doppler, donde hacemos tomografías coronarias y vemos calcio intracoronario entre las arterias. Todo eso aumenta el riesgo cardiovascular. La siguiente, tenemos que hacer un abordaje integral del riesgo para decidir iniciar tratamiento, ¿no? Un abordaje integral, ¿no? Un factor de riesgo independiente, solo, pues, es lo que vamos a tratar. Y debemos incluir qué vamos a hacer ustedes como estilo de vida, modificar el estilo de vida, que aquí era su paciente hábito saludable. Eso ha demostrado ser eficaz en la prevención. Medidas farmacológicas según la intensidad del factor de riesgo que va a tratar. La siguiente. Y con esto damos concluido. Ya va, un momentito. Ya. Hemos definido, para hacer un breve repaso, 5 minutos, hemos definido qué es un factor de riesgo, qué es riesgo, cuando hablamos de riesgo en cardiología. Y hablamos de riesgo en cardiología cuando existe en un paciente un hábito, un factor genético, ¿verdad que sí? Que aumenta la posibilidad de que ese paciente sufra o muera a causa de una enfermedad cardiovascular. Incluimos dentro de esas causas cardiovasculares infarto, enfermedad cerebrovascular, ateropatía periférica, insuficiencia cardíaca, que hay factores que aunque no están en las tablas, son importantes considerar, porque usted va a considerar aquellos factores de riesgo que va a modificar, lo que incluye las tablas, usted le va a calcular, pero el paciente es un todo, y aquellas enfermedades inflamatorias, como enfermedades reumáticas, que son consideradas inflamatorias, o que el paciente tenga enfermedad renal, es importante también considerar que ahora ya aquellas mujeres que son aparentemente sanas, pero que tuvieron preeclampsia, que tuvieron óbito fetal, que tuvieron hipertensión en el embarazo, diabetes gestacional, tienen riesgo y hay que hacer cribados, que tienen que modificar, y que ustedes como médicos generales son la piedra inicial que puede evitar que esa enfermedad que está iniciando, que está disparándose, esos factores disparadores que están llevando al paciente a una enfermedad subclínica y después clínica, se puede evitar. Son ustedes los que pueden lograr esto, y por eso este tema se los traigo hoy. Gracias.